Nuestros estudios, como todos saben, son exegéticos. Van capítulo por capítulo. Santiago, el libro de Santiago, empezamos en el capítulo 1. Fuimos al capítulo 2, al capítulo 3, al capítulo 4 y ahora estamos en Santiago capítulo 5. Y hoy vamos a hablar del versículo 1 hasta el versículo 6, dice ahí en la pantalla. Así que Santiago capítulo 5 del 1 al 6 es de lo que hoy vamos a hablar. Miren, comienza así el versículo 1. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Chao. Estaba enojado Santiago cuando escribe esto. Había algún problema en la iglesia y él tenía que decir algo. Y él se levantó y dijo lo que vino del Señor a su corazón y lo tenemos en la palabra de Dios. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Miren, estuve pensando en gente rica. Uno de las personas que estuvo cerquita, su madre era ferviente al Señor, pero él terminó muy lejos del Señor. Fue un cantante llamado Elvis Presley. Era el rey del rock. Multimillonario. De hecho, sus canciones siguen generando dinero para su familia y para la discografía, las discos, ¿verdad? Que ponen en las radios, ¿verdad? Y aunque hizo y cantó músicas cristianas, asistió a las iglesias más de una vez, y aunque su mamá era ferviente al Señor, murió de sobredosis de droga. Pensé en otro, también era cantante. Comenzó muy chico, cantaba, bailaba muy bien, entre paréntesis, una familia. Michael Jackson. Y él no era el rey del rock, pero era el rey del pop. Así mismo. Supermillonario, no millonario, supermillonario. Cantó en algunos lugares músicas cristianas como La Gracia de Dios, que se canta mucho en los Estados Unidos, entre paréntesis, pero él en su corazón no lo tenía el Señor. También murió de sobredosis de drogas. Se lo encontró solo en un departamento, en su casa, muerto. Algo más reciente, bueno, Michael Jackson, bastante reciente también, no hace tanto. Amy Winehouse, una mujer de no más de 27 años, con músicas bastante conocidas por sobre todo la gente joven, millonaria, murió en depresión y en las drogas, desde luego. Una de sus canciones, sus padres trataban de quitarle de las drogas y del alcohol a ella. Y una de sus canciones dice, intentaron hacerme ir a una clínica de rehabilitación, pero yo dije no. Y más de una vez intentaron llevarlos a los pies de Cristo, pero también ella dijo no. Un hombre que parecía muy feliz. De hecho salía en películas cómicas siempre. Robin Williams, actor cómico, ganador de los premios Grammy, los premios Oscar, perdón, no los Grammy, los Oscar, millonario, consumía drogas, también consumía alcohol. En más de una ocasión dijo que él actuó inclusive con el alcohol encima. Era miembro de una iglesia cristiana. Uno puede creer, Robin Williams. Estaba cerca de Dios, pero no tanto. Dios estaba lejos. Un día se lo encontró colgado. Se había quitado su vida. Otra mujer que cantaba muy bien, realmente. No muchos de los jóvenes le van a conocer. Whitney Houston, cantante. Terminó sus días
deprimida sumergida en el alcohol y en las drogas, y un día murió. A causa de todo eso, ahogada. El dinero. Y estuve pensando en la Biblia, estuve pensando que esto no es nuevo, que no es de ahora. Hace poco se escuchó la historia de una mujer que se tiró con sus 2 niños al río por una cuestión de una herencia. Esto no es nuevo. Ya en el Antiguo Testamento, cuando Abraham le dijo a Lot cuál lugar quería elegir, él eligió el lugar mejor, en donde iba a poder hacer mejor dinero. Ya en el Antiguo Testamento tuvimos casos como cuando Josué le dice al pueblo: no tomen nada de lo que van a encontrar allí en Jericó, nada. Y hubo un hombre llamado Acán que vio un manto muy lindo y un poquito de oro, y él llevó a su casa, lo enterró ahí debajo de su carpita, ¿verdad? Y terminó muriendo él, su familia entera e incluso algunos soldados que por lo visto estaban al tanto de lo que había pasado o habían traído también eso mismo. Esta es la historia triste de Acán. Y Salomón se llenó de dinero al punto que ese dinero les desvió del Señor, al punto que ese dinero lo llenó de orgullo, le llenó de aquello que terminó dividiendo el reino, terminó destruyendo incluso a su familia. Y bueno, su hijo, en vez de escuchar a las personas adultas que le habían dicho, deja de oprimir al pueblo, él oprimió al pueblo porque sus jóvenes amigos le dijeron: quítale más plata a la gente y quítale esos impuestos y quítale más. Y terminó Salomón, ya su hijo Roboam, destruyendo el reino de Israel. Y así podemos irnos al Nuevo Testamento. Antes de irnos al Nuevo Testamento, me acuerdo de una mujer también. Su nombre, Dalila. A ellos le habían los filisteos pagado para que le diga a Sansón cuál era el secreto de su fortaleza. Ponemos más plata si querés, Dalila, pero quítale el secreto. Así que ella se vendió para lograr eso. Siempre el dinero. Y eso es lo que dice acá el pasaje. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Terminó destruida ella. Terminó destruido Sansón también, lamentablemente. Y más adelante, el rico y Lázaro, ya en el Nuevo Testamento. Al terminar el rico, ya en el infierno, ya en el lugar de tormentos, dice la palabra de Dios, clamó a Abraham que envíe al rico y que le hable a sus hermanos para que no vengan ahí y que moje una gotita de agua en su lengua porque él estaba en esa situación. Paréntesis, siempre me llama la atención ese pasaje. Porque ¿por qué el rico no pide salir de ese lugar? ¿Por qué él no pide misericordias a Dios para que ese lugar de tormento donde estaba salga allí? Porque él sabía que eso era lo que él se merecía. Y pensando en esto, pensé en quizás el peor de todos. Un hombre que vendió a su maestro 30 piezas de plata. Él le preguntó a aquellos sacerdotes judíos: ¿qué me darán si lo entrego? ¿Qué me darán? Por dinero. ¿Qué me darán si lo entrego? Y hoy quiero
irme a este pasaje del capítulo 5 del 1 al 6 y dice así la palabra de Dios. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Presten atención a los ejemplos que le di en el Antiguo Testamento. Las riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes con fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que ha cosechado vuestras tierras, el cual os por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no hace resistencia. ¿Qué pasaje para predicar hoy? Yo dije, ¿de esto tengo que hablar? No. ¿Qué pasaje de la Escritura? Pero si está en la Escritura, todo es bueno. Todo es bueno. Así que vamos a ver qué nos trae esto. Santiago acá, en estos versículos, se está refiriendo a los ricos como una clase social. No específicamente fulana y fulano que son ricos, a ustedes les hablo. No, ellos está hablando una intensa exhortación. Son ricos que son soberbios, son ricos que son injustos, son ricos que son avaros y son ricos que son mundanos, ¿verdad? No todos los ricos son malos, entre paréntesis. Los ricos también pueden ser buenos. Entre paréntesis, si vamos a irnos a la pobreza, más de la mitad de la población del mundo entero, estamos hablando de 4.000 millones de habitantes, viven con apenas $1 o $2 en su bolsillo por día. O sea, con 7.000 guaraníes o con 15.000 guaraníes por día, todo lo que tienen. Así que si vos no estás en esa mitad de la población del mundo porque tenés 30, 40, 50.000 guaraníes por día, entonces ya sos millonario para esos que están por debajo de ese nivel de ingreso. Así que tenemos que dejar claro que Santiago está haciendo, aquí no es una crítica contra la riqueza. Repito, esta no es una crítica contra la riqueza. Dios nunca condena el hecho de ser rico. La palabra de Santiago son realmente una advertencia solemne contra el mal uso de las riquezas. Eso es lo que acá quiere traernos Santiago. Y sobre todo contra la forma injusta de conseguirlas. La condena bíblica acá es el amor por las riquezas. Es lo que también Pablo está diciendo, ¿verdad? Que el amor a las riquezas realmente no es las riquezas, no es el amor, no es el dinero, sino el amor al dinero el problema. Que nos coloca muchas veces o nos hace colocarnos por encima de todo, incluso ocupando el lugar de Dios, y conduce al rico a la arrogancia. Y este es el problema del cual nos va a hablar Santiago ahora. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 17 dice: a los ricos de este siglo mando que no sean altivos. Primera Timoteo 6, 17. Mando que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas. No lo hagan, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hace poco le compartí a José Luis que vamos a empezar una serie de estudios sobre Primera de Pedro, vamos a ver si hacemos ya después de Santiago, sobre que tenemos todo lo que necesitamos. Y eso dice Primera de Pedro, en algún momento vamos a hablar acerca de eso. No voy a desviarme porque esto puede tardar muchísimo. Pero acá dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que nos aferramos
a las cosas del Señor con intensidad. No necesitamos nada más que al Señor de nuestro lado. Y Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. La Biblia nos da un mensaje totalmente diferente y un camino totalmente diferente. En los evangelios hay 38 parábolas que hablan del dinero, 16 de las cuales están enfocadas directamente en el dinero. Y de hecho, 10 versículos de la Biblia, de cada 10 versículos de la Biblia, uno habla acerca de las posesiones materiales. Si bien el Señor Jesucristo nunca condenó las posesiones, nos advirtió a la tentación que viene a través de las posesiones materiales. En el Nuevo Testamento aprendemos que es peligroso y que pueden llevarnos a la ruina, sobre todo en la pobreza espiritual. Y a eso es lo que se va a referir acá Santiago también. Y la verdad es que el dinero, escuché hablar a un comediante una vez, que el dinero habla. Pero cuando lo hace, ¿qué nos dice? Y este comediante dijo, yo le escucho a decir adiós. Voló el dinero. Sobre todo el aguinaldo, dicen algunos, ya voló. Si el dinero habla, entonces yo le escucho decir adiós. Bueno, y así abrimos este tema. Nuestras Biblias en Santiago en el capítulo 5. Versículos 1 al 6, y encontramos una declaración muy dura contra los ricos. Tenemos aquí una condenación muy clara de los ricos, no del dinero, y tampoco de obtener dinero de una manera legítima, tampoco el utilizarlo de una manera honrada, sino que se habla de obtenerlo de manera ilegal, de una manera ilegítima. Y obtenerlo aplastando incluso a la gente pobre o acumulando por medio deshonestos y simplemente quizás aferrarse al dinero. En vez de aferrarse a Dios, nos aferramos a la riqueza. Y desde luego el Señor dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Miren, le escuché a un pastor, a quien le sigo mucho, contar la historia de un avión que cayó en el mar. 269 personas murieron. Había salido en la zona de Japón, de China. El avión había desaparecido por mucho tiempo, entre paréntesis, no encontraban el avión, hasta que finalmente se encontró. Y él dijo, aquella fecha en ese avión había mucha gente pobre y también gente rica. Gente que llevaba un libro sobre cómo hacer más riquezas para leerlos y para estudiar cómo hago, para tener una nueva técnica de eso. Algunos que tenían previsto cerrar un negocio enorme, pero así, en un minuto, murieron en aquel día. Y delante del Señor estaban aullando y llorando aquellos que nunca pusieron su fe en el Señor, sino que su mente y su corazón estaban solamente en las riquezas, solamente en el dinero, en lo que ellos necesitaban ahora y aquí. Esas personas no tuvieron ninguna otra oportunidad porque les llegó el momento y ya no hubo caso de retroceder de aquel momento realmente. Ahora Santiago va a hacer en este pasaje es exponer lo difícil de la situación de estas personas consumidas por el materialismo. Y Santiago comienza mostrándoles cuál era, en primer lugar, el problema de los ricos. Vamos a leer hoy cuál era el primer lugar el problema de los ricos. Capítulo 5 de Santiago, versículo 1 al 3. Ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Y el problema de Santiago revela, iniciando este capítulo, es acerca del juicio de Dios que vendría sobre los ricos.
Él está iniciando esto. ¿Y cuál va a ser el juicio de Dios? Primero, hace el anuncio del juicio de Dios. El versículo 1. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vamos ahora, ricos. Es decir, que identifica un grupo especial de personas a quienes anuncia un juicio. Llorad y aullad. Llorad, esa era una palabra que se usaba en lamentaciones, en los funerales. Lloran, llorad, lloraban. Y aullad era una escena en donde había alguien que no tenía ninguna otra esperanza, no había ninguna otra oportunidad. Y ambas palabras denotan una enfática proclamación de una destrucción ineludible que iba a sucederles a los ricos. Y eso es lo que estaban diciendo. Miren, si ustedes van a la palabra del Señor, van a darse cuenta que el dinero no es el problema, sino el amor al dinero. Por eso mucha gente hoy se quedó a trabajar para ganar un poco más de dinero. Así es. Por eso mucha gente. Y después dice, yo no amo el dinero, pero bueno, tengo que trabajar, pastor. Tuve muchas oportunidades, honestamente. Les voy a ser sincero. Pero el Señor está primero. Él está primero. Y cada vez que esa oportunidad es una tentación para mí, yo le digo al Señor, vos estás primero, en primer lugar. Así que no sé si me va a faltar, pero vos te preocupás por mí y sé que no me vas a hacer faltar nada. Y ha sido así toda mi vida, realmente toda mi vida. Y la razón de este llanto acá, llorad y aullad, que dice la palabra de Dios, es las miserias que van a venirles a las personas. Y es interesante el contraste que nos muestra Santiago. Ellos estaban gozosos de sus riquezas. Dios le anuncia que les viene a ellos, en vez de riquezas, miserias, y es lo contrario al confort y a la cómoda abundancia. Miren, durante la época que estaba el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo varias veces le habló a los fariseos y le dijo, porque eran muy tacaños los fariseos. Ellos tenían una ley que decía que ellos tenían que ayudar a sus padres y sus padres no tenían ni para comer. Estamos hablando de los fariseos. Y venían a pedirle una pequeña ayuda a sus hijos y sus hijos que vivían en la opulencia le decían de que están sin plata, estoy pobre hoy, ¿verdad? Es el bolsillo así. Está difícil. Lo que tengo, papá, es la ofrenda que tengo que dar el domingo. Si querés te doy eso. Y desde luego el papá que le había enseñado que jamás tenés que quitar dinero de la ofrenda, desde luego le decía que no, ¿verdad? Y se iba triste a su casa sabiendo que eso no era verdad. Y el Señor Jesucristo los atacó directamente. Les dijo directamente. Desde luego aquella mujer que era viuda, que había dado una pequeña ofrenda, dice, dio más que todos los que están aquí, dice. Porque el Señor no era una cuestión de dinero, sino del corazón. Y de eso hoy vamos a estar tratando. Así que Él describe, en primer lugar, estamos viendo el anuncio del juicio. Santiago 1. Y este juicio es algo que está a punto de venirle a ellos. Y en vez de alegrarse por lo que tienen, deberían lamentarse por lo que les espera. Este llanto sin consuelo es también un llorar sin arrepentimiento que convierte el llanto en verdaderos aullidos de desesperanza. Por culpa de que ahora ya ese dinero les va a hacer falta. Así que en primer lugar, el anuncio del juicio. Pero en segundo lugar, vamos avanzando, la descripción del juicio. Capítulo 5, versículos 2 y 3. En la perspectiva, dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Miren, para entender esto, hay que tratar de entrar en el contexto.
¿Se acuerdan cuando había un hombre rico en una parábola del Señor Jesucristo que tenía sus graneros llenos y cuando vio que había más todavía que él hizo con su granero? Voy a echar mi granero, voy a agrandar mi granero, voy a hacer más grande. Y no sabes, le dijo, de que mañana van a venir a buscarte. ¿Y qué será de tu riqueza? ¿Se habrá acabado? ¿Se acuerdan de esa historia? Le está diciendo el Señor, no sabes el día y la hora en que el Señor te va a llamar. No solo no sabes el día y la hora que el Señor te va a llamar, sino que también si se trata de granos, ¿qué le pasa a los granos? Se pudren y se pueden pudrir y en vez de darle de comer a la gente. Y eso es lo que estaba pasando allí. Vamos a ver más cosas sobre esto, pero no solo eso, sino que también dice que vuestros vestidos están llenos de polillas. ¿Se acuerdan la historia entonces de Acán? ¿Qué hizo él? Tomó un manto, ¿se acuerdan? Llevó eso porque en la antigüedad el dinero se los consideraba a la gente con dinero porque ellos tenían granos o tenían vestidos o tenían oro. Esas eran las cosas por las cuales ellos eran considerados ricos, ¿verdad? No como hoy, ¿verdad? Que tu dinero en el banco o una cosa así, ¿verdad? Pero en aquel entonces no era así. Y entonces acá lo que él está diciendo está describiendo un poco el juicio acá, el versículo 2. Entonces, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Vieron? No hay riqueza. Él que quería demostrar, supone que él se va a demostrarle a otro que tiene riquezas, abre sus graneros y hay un olor a moho ya ahí. Che, ¿qué le pasó? Che, esto no sirve de nada. Ya no sirve de nada, no sirve ni para nada esto. Así que fuiste. Bueno, pero te voy a mostrar mi ropa. Se va y resulta ser que le comió toda la polilla. Entonces, tampoco te sirve de nada eso. Porque lo comió la polilla. Y eso es lo que estaba sucediendo. Versículo 3, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Así que las riquezas que estaban integradas por ropas, oro y plata, y estos bienes terrenales están apreciados por los ricos, Dios lo define como podridas. Esta palabra indica que esas riquezas ya se han corrompido y no tienen ya valor alguno. Es más, el amor por las riquezas impide, escuchen lo que le voy a decir, el amor por las riquezas impide el amor hacia el Señor. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y despreciará o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O amás a Dios o amás a las riquezas. Tenés que tener cuidado porque esto puede estar en tu corazón y vos no te estás dando cuenta. Y vos no te estás dando cuenta. Y después se va pudriendo no solamente tu vida, sino todo lo que está alrededor. Y querés preguntarte por qué mis hijos, por qué mi hija, por qué no son fieles y por qué si yo demuestro esto. Señores, todo es consecuencia de tus propios actos y de aquello que vos estás queriendo tener. Y el problema anunciado por Santiago es el de poner al servicio de los valores en los que los hombres confían y hace de ellos su confianza y seguridad. Poner eso en primer lugar. Y la riqueza se convierte en un Dios para quien la sirve. Y esta es la denuncia de Santiago. Y el problema de los ricos que han puesto el dinero como su Dios es un problema serio, porque se enfrentan finalmente al juicio de Dios y no les habrá servido de nada todo lo que acumularon y por el contrario, enfocarse en sus riquezas, enfocarse en sus riquezas los va a llevar a pecar y los va a llevar a dejar al Señor y evidenciar sus pecados. Por eso, Santiago en segundo lugar va a hablar de
los pecados de los ricos. Y ahora Santiago comienza a describir los pecados que estaban siendo evidentes en estas personas cegadas por el materialismo. Y en primer lugar vemos que ellos tenían una vida de avaricia. Santiago 5:3, la última parte, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Habéis acumulado. No hay nada de malo en ahorrar. Me parece muy bien a mí. 1 Timoteo 5:8, sin embargo, dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hay gente tan avara que no le va a ayudar a nadie, incluso a su familia. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Imagínense la calificación que tiene la persona que es avaro o avara. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y luego Mateo capítulo 25, versículo 27 dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Sin embargo, ¿él qué hizo? Nada, él guardó ese dinero. Y los que pasan por esto evidencian estas personas que guardaban para su propia satisfacción y para su propio placer todo, y para su propia seguridad finalmente. Y la historia dice que unos 10 años después de que Santiago escribiera la carta, Jerusalén fue destruida por los romanos y toda su riqueza acumulada fue confiscada. ¿Se acuerdan? En el año 70 después de Cristo, 70 años después de que Cristo había nacido, unos 30 años después de su muerte, después de que Cristo le había dicho de que eso iba a suceder, y Santiago estaba como ya pastor y le estaba diciendo que aullad ricos porque se vienen miserias para ustedes. Los romanos toman Jerusalén y todos los millonarios quedan pobres, y ahora las miserias eran para ellos, y se cumplía justamente este pasaje de las Escrituras. Así que guardan para su propia satisfacción y placer, guardan para su propia seguridad, y los ricos fueron condenados por la actitud de dar prioridad a las riquezas materiales, descuidando por completo los valores espirituales, lo cual les hizo incurrir en graves delitos por causa de la avaricia. Acumularon para ellos y no pagaban los salarios que tanto merecían y necesitaban estos pobres obreros. Así vemos que el segundo pecado de estos ricos, el segundo pecado de ellos es justamente, una vida de fraude a otros, una vida de fraudes a otros. Y esto es lo que pasaba en los tiempos bíblicos. Se acostumbraba a pagar el salario de un jornalero al fin del día del trabajo. Vos trabajaste hoy un día y hay parábolas acerca de los jornaleros, incluso hay algunos que a la mañana temprano, ¿se acuerdan de la parábola? Se fue, por decirte, a las 5 de la mañana y había gente sentada en una plaza. Esto está en la Biblia, entre paréntesis. Le voy a contar un poco de una manera diferente, pero está en la palabra de Dios. Se lo contrata, te dice, vos sabes que vas a trabajar 8 horas y yo te voy a pagar por esas 8 horas $10. ¿Estás de acuerdo? Sí. No había dólares en la época del Señor, pero traten de pensar que era así. Y luego faltaba más obreros y entonces a eso de las 10 de la mañana había 5 horas ya trabajado esta gente. Se va y le dice, che, ¿a ustedes quieren trabajar? Sí, vengan, vamos a trabajar. Al mediodía también se va y dice, che, todavía me falta más gente, vengan a trabajar. Había gente que comenzó a las 5 de la mañana, estos empiezan al mediodía y luego a las 4 de la tarde todavía quería traer más gente, trajo a más gente que apenas trabajó, ponerla hasta las 6 de la tarde, eso dice la palabra de Dios. Y luego cuando terminó, el dueño
agarró y le pagó a todos $10. ¿Y quiénes se enojaron? Los que vinieron a las 5 de la mañana a trabajar. Y estos que hace 2 horas nomás están acá, también $10. A nosotros no tenía que haber pagado más. Y le pregunta al Señor, ¿cuánto te dije que te iba a pagar? $10. ¿Y cuánto te pagué? $10. ¿Y entonces? ¿Cuál es el problema? Eso fue lo que habíamos acordado. ¿Y qué a vos si yo le doy a ellos también $10? ¿Qué a vos? Porque lo que yo dije que iba a cumplir era contigo. Y esto lo dijo a propósito el Señor Jesucristo, porque en los tiempos bíblicos se acostumbraba a pagar el salario en el jornal, en el día, y práctica que ratificó el Señor Jesucristo en la parábola de los obreros, que está ahí justamente en Mateo 20, del 1 al 6. Esta es de lo que le acabo de contar, está ahí, Mateo 20, 1 al 16. Si lo quieren leer, lean en sus casas porque, o si no. Era el sistema laboral establecido, era forma de pagar los salarios. Y retener, dice la Biblia, en Levíticos capítulo 19, retener el jornal de un obrero era pecado, era pecado. Así lo establecía la ley divina en Levíticos 19. Solo me anoté el versículo 13, dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea, no podés decirle, gracias por tu trabajo, gracias. Mira, viste que estamos cultivando. Entonces, cuando yo pueda cosechar, vení otra vez mañana, cuando yo pueda cosechar, ¿verdad? Y vender, entonces vamos a cobrar y te voy a pagar. ¿Qué te parece? Tengo hambre. Bueno, pero yo digo que te voy a pagar. Te voy a pagar, acordate, te voy a pagar. Pero a lo mejor me muero de hambre ya para cuando vos termines de hacer esto. Y eso es lo que estaba criticando aquí Santiago justamente y Levítico, ¿verdad? No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y Santiago usa la personificación del jornal o el salario como si fuera un ente o una persona. El texto dice, el jornal clama o grita pidiendo venganza. Y hay una frase que dice, el dinero habla. En este caso, los salarios robados clamaban a Dios por justicia. No le pagaban. No importa saber realmente cuánto era. Lo importante es que los ricos eran conocedores de este mandamiento de Levíticos y sin embargo estaban quebrantando lo que Dios había establecido. ¿Recuerdan que entre los 10 mandamientos hay uno que dice no robarás? Y esto es lo que estaban haciendo. Tenemos que pagar nuestros impuestos. Tenemos que pagar nuestras deudas. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada. Una persona muy cercana a mí dijo, me están molestando todos los días. ¿Quién te molesta? Le dije yo. O sea que me llaman por teléfono todos los días, qué hinchas son. ¿Y por qué? Y no, me reclaman. ¿Y qué te reclaman? Y una deuda. Me dice, una deuda, está bien. ¿Y cuántas cuotas debes? Y unas cuantas. ¿Y qué retiraste? Una ladera. Entonces, acá está mi mente. Retiraste una ladera, sí. ¿Y en cuántas cuotas? En 13 cuotas. ¿Y cuántas pagaste? Ninguna. Y vos estás enojado, le dije yo a esa persona. Y vos estás enojado. Si fuera yo el que tenía la ladera y que te di, que vos dijiste iba a pagar, yo estaría enojado. Y claro que te van a llamar y te van a seguir llamados. No debáis, dice la palabra de Dios, a nadie nada. Un verdadero maestro de la palabra de Dios no tiene que tener facturas y no tiene que deber impuestos. Porque él no puede hablar desde este púlpito si después él está haciendo otra cosa y él no es justo con eso.
Así que Romanos 13 dice que tiene una deuda que hay que pagar también. Y la deuda que muchos de ustedes quizás dicen, pastor, yo a la ofrenda, yo estoy bien ahí, pero que muchos de ustedes tienen con el Señor es su tiempo devocional. O tienen otra deuda, que es su tiempo de oración. Y tienen otra deuda, que es su fidelidad al Señor. Cualquier cosa es buena excusa para faltar. ¿Cierto? Hoy, por ejemplo, está muy lindo para dormir. Un poco más, ¿verdad? Fresquito. Una vocecita acá te dice, ya fuiste fiel muchas veces. Una vez no te va a llevar al infierno. Esa vocecita. Y vos le decís, yo te hago caso. Y me quedo, ¿viste? Y el pastor seguramente el próximo domingo, pero un rato nomás va a hacer eso, un calor y después ya va a pasar. Avaricia, fraude, eran pecados que estas personas ricas estaban cometiendo constantemente. Sin embargo, esto no les afecta nada, por el contrario, Santiago dice, ellos estaban usando esas riquezas para vivir una vida, en peor, que es lo peor, que esto es lo que estaban haciendo, entre paréntesis, de disolución y lujo. Eso es lo que ellos estaban teniendo. Estaban queriendo vivir una vida de disolución y lujo. Algunos quieren copiar lo que está atrás, ¿verdad? Vamos a poner. Como siempre yo me apuro un poquito. Y es porque después vamos a comer asador. ¿Puedes retroceder un poquitito esto? Porque no tanto tampoco. Ya demasiado. Y se huele ya el asado, eso es lo peor, ¿viste? Entonces el pastor ya le da para con todo. Y después, no sea que se vayan levantando de aquí algunos. Yo me estoy yendo, ya me están llamando, ¿viste? En realidad. Ahí era. Oh, no. Bueno, ahí va. Y no, todavía. No, pues, no puede ser. Esto de jugar con la tecnología es terrible. Y uno más. Pero una vida de disolución y de lujo. Bueno, no voy a repetir esto porque ya está. Santiago capítulo 5, versículo 5. Mientras ustedes van copiando, yo les digo. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, dice el versículo 5. Y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Acá le tengo que explicar algo más sobre este pasaje de la Escritura. Ya habrán copiado, así que ya vamos. La expresión vivir en deleites nos da la idea de una vida entregada a los placeres como un modo de vida habitual. Aquellos ricos vivían en la abundancia de sus posesiones, destinando sus recursos a vivir en la sobreabundancia y derrocharlos en una vida disipada. Miren, y acá el versículo bíblico le está diciendo, y ustedes saben cómo es el asunto de los ganados, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué hacen con los pollos? Le dan hormonas para que crezcan y sean grandes, porque así pesan más y nos venden a nosotros después todo hormonado, pero bueno, ese es un tema. A los cerdos le engordan, le engordan, le dan de comer para que engorden, para poder vender más carne, ¿verdad? Y también a los terneros, la misma cosa, le dan de comer, come más para que seas gordo, y más caro, desde luego, puedo vender. Y de eso está diciendo acá Santiago capítulo 5, versículo 5, cuando dice en la última parte, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, porque después lo van a matar, ¿verdad? Al pollo, al cerdo, al ternero lo va a matar. Y habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. ¿Por qué? Porque el juicio está cerca. Es como estos que van a llegar a la miseria. Dice, va a haber un juicio para estos ricos y ese juicio está cerca. Y cuando llegue ese juicio, van a estar engordadísimos de los pecados que habéis cometido. Y eso es lo que está diciendo este pasaje de la Escritura.
Dice Lucas 16, 19, había un hombre rico que vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O como el hijo pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí, hace énfasis a esto la Biblia, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No tengo bien subrayado desde muy joven este versículo bíblico. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y estos ricos, en un mal uso de sus riquezas, son acusados de disolución. Fuisteis disolutos. Y la palabra disolutos es un término que significa prostitución, lascivia. Es un escandaloso libertinaje. Es invitar para comer, para hacer todo lo que está mal, gastar en eso nuestro dinero. Y el versículo 5 dice, habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. La ociosidad, los banquetes les engordó como esos animales que estaban destinados a las matanzas. Qué triste es vivir una vida aparentemente bien, con todo, sin darte cuenta que realmente estás vacío por dentro, que no tenés nada. Y así vivían estas personas. Los movía la avaricia, los movía a hacer fraudes, a los más desvalidos, desde luego, viviendo con esplendidez. Y finalmente Santiago nos deja ver que había un pecado más que estaban cometiendo, y este era que ellos vivían una vida de crueldad hacia los demás. Santiago 5, 6, Santiago usa términos legales acá en el versículo 6 y una declaración rabínica que dice: el que le quita lo ganado a su prójimo es como un asesino. Esto es, digamos, está ahí en las leyes judías, ya que en esta forma obviamente lo está matando de hambre. Entonces cuando él acá en el versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, es porque de a poco lo fue matando de hambre. Y los tribunales en los tiempos de Santiago parecían ser fácilmente controlados por los ricos. Los trabajadores pobres no podían ir a juicio por el costo que estos demandaban, así que siempre perdían, eran humillados y arruinados. Dado muerte, posiblemente deberían interpretarse figurativamente, aunque es posible que hayan llegado a este extremo por tanta opresión. Dado muerte. Se puede entender también como una acción que al despojarle al obrero de los recursos mínimos de subsistencia, eran condenados práctica y lentamente a la muerte. Un hijo de Dios, un hijo del reino de los cielos, no busca la reparación de la ofensa por sí mismo, sino que encomienda al Señor. Porque algunos también a nosotros nos han engañado. ¿Alguno de ustedes fue engañado por alguien alguna vez? Yo fui, muchas veces. Pero yo encomiendo al Señor eso. Dice Salmo 37, 5 al 8, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Los ricos se aprovechaban de su poder para maltratar y matar, en un sentido, al pobre, porque lo hacían pasar hambre. Y estos cristianos que estaban en el versículo 6, y Él no os hace resistencia. Me parece tan triste esta frase. Y Él no os hace resistencia. Dejaron el caso en las manos de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Yo quiero exigir mis derechos, decimos nosotros.
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, escucha bien, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Él te hizo daño, pero vos dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. ¡Qué pasaje! Los ricos se salieron con las suyas, decían ellos, pero por ahora. Se habían salido, pero por ahora. Ahora mía la venganza, dice el Señor. Y ellos hacen lo que sea necesario para ganar y no se dan cuenta que tristemente que el dinero no es todo lo que necesitamos. ¿Estamos de acuerdo con eso? El dinero no es todo lo que necesitamos. Conclusión. Ahora la sábado. No. Presten atención. Antes de concluir esta enseñanza, necesitamos reflexionar y poner en nuestros corazones y de una forma muy firme que el dinero no es todo lo que yo necesito. Piensen en eso. Piensen en lo siguiente en cuanto a lo que tiene que ver con el dinero. En primer lugar, el dinero no va a lograr satisfacerlo. No va a hacerlo. Una vez le preguntaron a Rockefeller qué necesitaba, qué quería más. Y él decía, un poquito más de dinero. Esto está escrito. El Salmo 62, 10 dice: si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Miren lo que dice el salmista. El dinero no te va a traer satisfacción. Si el dinero pudiera hablar, él te va a decir con seguridad: yo no te puedo traer satisfacción. Eso te hubiera dicho el dinero. En segundo lugar, una gran suma de dinero nunca va a hacerte generoso. No, pastor, si yo tengo plata, yo voy a dar más mi ofrenda y voy a hacer más. Señores, yo conozco a gente que no tenía un peso en el bolsillo, que no tenía a veces ni siquiera para comer, que iban y daban y ofrendaban. Y que Dios después le dio mucho. ¿Por qué? Porque una gran suma de dinero nunca va a hacerte generoso. En segundo lugar. Y estos dueños de tierras que encontramos aquí en Santiago capítulo 5, ricos, ¿para qué hacerle trampa? ¿Para qué no pagarle a los jornaleros que no ganaban mucho, entre paréntesis? Está comprobado que entre más dinero tiene alguien, menos dispuesto está a darlo. ¿De qué sirve todo lo que tenemos si no vamos a dar y vamos a ser envidiosos o avaros? La pobreza no te va a hacer más piadoso, no te va a hacer más santo. Y la pobreza, tener mucho dinero, en cuarto lugar, no va a darte seguridad, ni ahora ni siquiera después, no lo va a hacer. Es bueno tener cosas que el dinero puede comprar, con tal de que tenga el dinero, que tenga las cosas que el dinero no puede comprar. Miren, un hombre que era un trabajador fue delante de un rey y este rey le mostró su mansión y le dijo: ¿qué te parece esta mansión? Le dijo: excelente la mansión, muy linda, realmente muy linda la mansión. Pero esa mansión, sin las mansiones en el cielo, sería triste. Esa mansión y el infierno sería doloroso. Entonces, tener mucho dinero no te va a dar seguridad, ni ahora, ni lo va a hacer después. No lo va a hacer nunca. El dinero habla. Y si el dinero habla, saca a luz lo que tenés en tu corazón. Y Dios ha estado dándote a que escuches realmente esto.
Y la pregunta es, ¿estamos acumulando ropas, dinero, etcétera? ¿Seremos culpables de acumular esas riquezas por nuestros intereses personales? ¿Hay alguna forma de impiedad en la manera en que usamos nuestro dinero? ¿Rehusamos pagar nuestras deudas? ¿Existen excesos en nuestras vidas, inversiones, placeres, posesiones, entretenimientos que ya son excesos? Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 dice así. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderte y conocerte. Que yo soy Jehová. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hay una cosa en la que podemos jactarnos, no de cuán astuta somos, ni de tan inteligente, ni de cuán fuertes somos, ni de cuánto dinero tengamos. Nada de esto deberíamos jactarnos. Pero si hay algo en lo cual podemos jactarnos en la eternidad, es en conocer a Dios, es en conocer la fe en Cristo, en haber entendido que nuestras vidas dependen del Señor y que vivamos una vida demostrando eso a las personas. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Dios. Bueno, para que ustedes no se vayan sin ese último punto, ahí está. Si usted ha perdido algo injustamente, Dios lo sabe muy bien. Y esto era lo que decía con el último tema: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Ahora sí. ¿Ya está? ¿Copiaron? Pónganse de pie. Me olvidé de darle el último clic. Lo importante es prestar una atención. Me acabo de dar cuenta que todos estaban atendiendo. Vamos a orar al Señor y el otro domingo vamos a pasar este tema, que era un tema muy duro. Así que bueno, vamos a agradecer a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Qué bendición, Señor. Gracias por tu palabra. Y hoy, Padre, al salir de este lugar voy a quedar pensando en aquello por lo cual me trajiste para enseñarme hoy. No poner mi corazón en las riquezas de este mundo, sino en las riquezas celestiales. No despreciar o hacerle sufrir al más pobre que yo, Señor, sino ser justo en todo. Y mi corazón hoy, Señor, se inclina a decirte y prometerte cumplir lo que Santiago aquí me está diciendo, Señor, para la gloria de tu nombre. Quiero ser así, Señor. Quiero ser así. Alabado sea tu nombre y gracias de todo corazón por este tiempo en el cual vamos a comer un asado, Señor. Gracias por los alimentos que tú nos das. Es una prueba más de tu infinito amor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.